Nací siendo pecador. Nací siendo un asqueroso pecador, separado de Dios. ¿Pero a quién le debo eso? A Adán. Ahora, ¿hice algo yo para que Adán pecara? No, la culpa fue de Adán. Pero por la culpa de Adán yo tengo mi naturaleza pecaminosa que me arrastra al pecado. Igual que tú, igual que todos los seres humanos. Ahora, pero él hace una comparación. Dice que así como en Adán todos mueren y todos son toda la raza humana, dice que en Cristo todos serán vivificados. Es decir, estos mismos todos que serán vivificados en Cristo son los mismos todos que mueren por el pecado de Adán. Está difícil, ¿verdad? Porque si es así, lo que aparentemente está enseñando Pablo, o que se deja entender con esta expresión, es que así como tú no tuviste nada que ver para heredar tu naturaleza pecaminosa y nacer separado de Dios y nacer condenado a la muerte, así tampoco tienes que hacer nada para salvarte, porque ya también Cristo murió por ti. Por ejemplo, cuando Cristo murió, ¿tú existías? Claro que no. Es decir, por lo tanto, ya no tienes que hacer nada porque Cristo murió por ti. Y este es el pensamiento que se enseña en todas las instituciones religiosas, de que tú solamente tienes que creer en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa, como dice el apóstol Pablo. Entonces, ¿será eso cierto? ¿Será que la Escritura dice que todos los hombres del planeta Tierra, de la humanidad, pueden ser salvos, pueden ser vivificados? Entonces, bien, solo quería presentar estos textos para que veas algunos textos que parecieran apoyar toda esta creencia que hemos aprendido desde niños, de que la salvación es universal. Es decir, una salvación católica. Para todos. Ok. Ahora, vamos a comenzar a estudiar lo que la Biblia tiene para decir, y vamos a someter todos estos textos que acabamos de leer a todas las Escrituras, a ver si estas cosas son así. Surge la primera pregunta del estudio de hoy. ¿De quién tiene Dios compasión? ¿Tiene compasión Dios de todo el mundo? ¿De todas las personas tiene el Señor compasión? Vamos a ver qué tiene que decir el Señor directamente de su boca. Vamos a Éxodo capítulo 33, versículo 19, en la versión Reina Valera 60. Dice, y él le respondió, o sea, a Moisés, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti. Tendré misericordia del que tendré misericordia y seré clemente para con el que seré clemente. Ok,
ese texto no dice mucha cosa, según la traducción Reina Valera. No se comprende claramente qué es lo que está queriendo decir el Señor a Moisés. Pero vamos a ver este texto en por lo menos dos versiones bíblicas diferentes o distintas, como la versión Nueva Traducción Viviente y la versión de Jerusalén. Vamos a ver. Dice, el Señor respondió, haré pasar delante de ti toda mi bondad y delante de ti proclamaré mi nombre, Yahweh, pues tendré misericordia de quien dice, de quien yo quiera, y mostraré compasión con quien yo quiera. Miren cómo dice en la versión de Jerusalén. Él le contestó, yo haré pasar ante tu vista toda mi bondad y pronunciaré delante de ti el nombre Yahweh. Pues concedo mi favor a quien quiero y tengo misericordia con quien quiero. Ok, aquí está hablando el que da la salvación. Aquí no está hablando un hombre. Aquí está hablando Yeshua HaMashiach. Todo el mundo. No. No tiene misericordia de todo el mundo. Tiene misericordia de quien Él quiere. Ahora, si el Señor decidió tener misericordia de mí, por ejemplo, y no de Juan, ¿quién es Juan para reclamarle al Señor que el Señor tuvo misericordia por mí y no por él? ¿Quién es Juan? ¿Es Juan? ¿Quién es Juan para reclamarle eso al Señor? ¿Eso hace que el Señor sea injusto? No. No, ninguna criatura puede reclamarle a su creador. Ok, teniendo esto claro, este punto bien clarito que el Señor de su propia palabra ha dicho que Él tiene misericordia de quien Él quiere, vamos ahora a otro punto.
encanta. Dice, no sea, fíjense para qué el Señor le cerró los ojos y los oídos. No sea que viendo con sus ojos y escuchando con sus oídos, entienda son, se arrepienta y yo los restaure. Fíjense, el Señor no quería restaurarlo. Él dijo, por eso le hablo en parábola, porque si logran entenderme, se van a arrepentir y voy a tener que perdonarlos. Verso 16. Pero en cuanto a ustedes, dichosos sus ojos porque ven y sus oídos porque escuchan. Entonces, a partir de estos textos comenzamos a comprender primero que el mensaje de Yeshua no era para todo el mundo. Había ciertas personas a quienes Yeshua no quería salvar, ni los iba a salvar. ¿Están entendiendo ahora por qué Yeshua hablaba en parábola? ¿Por qué? Porque no le interesaba a esas personas. Y puede sonar duro lo que estoy diciendo y frío, pero es así, es lo que dice la Escritura. Ahora, vemos que el primer punto entonces por el cual Cristo hablaba en parábolas es porque Él no quería salvar a ciertas personas, no quería que ciertas personas escucharan y entendieran su mensaje. Su mensaje estaba limitado a un grupo, estaba codificado y era exclusivo para un grupo de personas. Eso es lo que la Escritura enseña. El mensaje de Yeshua no era para todos. Por eso es que tantas personas seguían a Yeshua, pero no entendían nada. ¿Qué entendían? Si iban detrás de los panes, los peces y los milagros. Miren, ahora vamos a ver el segundo punto, porque son por lo menos dos. El Señor habla en parábolas por dos propósitos. El primer propósito para que no todo el mundo le entienda. Pero vamos a ver por qué otra razón habla el Señor en parábolas. Vamos al Salmo 78, versículo 1 y 2, y vamos a leer en la versión Kadosh Israelita Mesiánica de Diego Ascurce. Vamos a leer. Ok, la Reina Valera. Ok, bueno, me faltaron dos textos ahí. Ok, está bien. Manténlo pendiente. Ven conmigo acá a pantalla. Puede volver conmigo, por favor, señor director. Manténgalo pendiente del texto. Bien. Que la transmisión por puertotv.net sí se detuvo. Correcto. Estamos fuera del aire. Estamos fuera del aire. Estamos exactamente fuera del aire. Estamos trabajando, hermanos, para que se solucione el inconveniente. Ok. Miren, Salmo 78, 1 y 2. Lo voy a leer acá porque no está en pantalla disponible el texto. Dice, escucha mi pueblo, mi Torá. Vuelve tus oídos a las palabras de mi boca. Te hablaré en parábolas, misterios ocultos desde la antigüedad. Es decir, el Señor usa para que un grupo no lo entienda, sino para que el grupo que lo entienda aprenda misterios codificados, encerrados desde la eternidad, desde la antigüedad. Miren, por ejemplo, la nueva versión internacional de este mismo texto, como dice: pueblo mío, atiende a mi enseñanza, presta oído a las palabras de mi boca. Mis labios pronunciarán parábolas y evocarán misterios de antaño. Es decir, el Señor utiliza la parábola primero para que no todo el mundo le entienda, porque no le interesa salvar a todos, y segundo, para que a los que tienen oídos para oír y ojos para ver, comprendan misterios ocultos desde la eternidad. Muy bien, a los hermanos de internet ya se restableció la señal. Estuve leyendo el Salmo 78, versículo 1. Para que a los que tienen oídos para oír y ojos para ver,
comprendan misterios ocultos desde la eternidad. Muy bien, a los hermanos de internet ya se restableció la señal. Estuve leyendo el Salmo 78, versículos 1 y 2, a los hermanos de internet. Muy bien. Entonces, está más que claro que el Señor acá está diciendo que Él habla en parábolas por esos dos propósitos. Ahora, vamos a ver, ya hemos entendido primero que el Señor tiene misericordia no de todo el mundo, sino de quien Él quiere. Lo acabamos de escuchar de sus propios labios. Segundo, de sus propios labios escuchamos que Él habla en parábola porque no quiere que cierto grupo de personas se entienda, se arrepienta y Él tenga que salvarlos. Y tercero, hemos aprendido que el Señor habla en parábolas porque en las parábolas hay misterios escondidos desde la fundación del mundo. O sea, que las parábolas no son historietas que el Señor las hacía para que fuera más fácil la comprensión a la multitud. No, al contrario, las parábolas hacen el mensaje de Yeshua más difícil. Y si no, que alguien me explique si de verdad creen ustedes que son tan sencillas las parábolas, que alguien me explique que la parábola de Lucas 13, donde el Señor habla del reino de los cielos, es como un grano de mostaza. A ver si alguien me lo puede explicar esa parábola. A ver, ¿quién puede explicarme esa parábola? Que es de solamente un versículo y es muy difícil de entender. O a ver quién me puede explicar la parábola de la mujer que escondió una pequeña porción de levadura en 3 medidas de trigo e inundó toda la masa. Y el Señor dice que así mismo es el reino de los cielos. ¿Alguien puede explicar eso? Entonces, no es para hacer el mensaje más sencillo. Es para que el que no es de salvación no entienda, y los que son de salvación no solamente entiendan el mensaje, sino que comprendan misterios no revelados a los demás hijos de los hombres. Con eso bien en claro, vamos a ver que Yeshua tampoco llama a todo el mundo. Vamos al siguiente texto, Mateo 20:16. Ahora sí, señor director, Mateo 20:16, versión Reina Valera. Ok. Me avisa si no está disponible para seguir. Ok. Entonces, vimos claramente que el Señor aparentemente tiene un grupo especial. Miren este versículo, por ejemplo. Si la salvación es para toda la humanidad, para cada y todo ser humano que vive sobre el planeta Tierra,
Por ejemplo, miren acá lo que dice Cristo en Mateo 20:16. Dice, así los primeros serán los postreros y los postreros serán los primeros, porque muchos son llamados, mas pocos. ¿Cuántos son escogidos? Pocos. Ahora, este texto tiene un problema. No, pónmelo por favor, señor director, porque hay un comentario debajo que me gustaría que los amigos televidentes los vean. Miren, este texto tiene un problema. Y es que la versión Reina Valera del 95 tiene un comentario exegético al margen que dice que en diversos manuscritos no aparece la expresión porque muchos son llamados y pocos escogidos. Es decir, que el texto original termina donde dice y los postreros primeros. Ahí acaba. Ahora, hay otro texto que sí está en todos los manuscritos, que es el que vamos a leer ahora, Mateo 22:14. Mateo 22:14. Dice, acá, este sí está en todos los manuscritos. Dice, pues muchos son los llamados, pero pocos los elegidos. Ok, miren, estas palabras de Yeshua comienzan ya a darle vuelta a todo el concepto de que la salvación es para todo el mundo en el planeta Tierra. Si la salvación es para todo el mundo, ¿cómo es que no todos son llamados? ¿Alguien me puede explicar eso? Muchos, ¿son todos? ¿No? Y dentro de los muchos, ni siquiera los mismos muchos que son llamados son elegidos. De esos mismos muchos, pocos son elegidos. O sea, aquí el Señor no llama a la salvación a todo ser humano. No, Él llama a muchos. ¿Llama a cuánto? A muchos. Y de entre esos muchos, ¿a cuántos elige el Señor? No nosotros, Él elige. ¿A cuántos Él elige? A pocos. Está comenzando a cambiar el concepto de salvación, ¿verdad? Estás viendo ya que las Escrituras no enseñan que Yeshua llama a todo el mundo. No. Vamos a ver a partir de ahora que la salvación es exclusiva para un grupo de personas que el Señor eligió antes de la fundación del mundo. Y eso lo vamos a aprender a través de parábolas. Miren, vamos a Mateo 13, versículo 1 al 9. Y como vimos que el Señor enseña misterios en parábolas, vamos a comprender un misterio oculto desde antes de la creación del mundo. Más tarde, ese mismo día, Jesús salió de la casa y se sentó junto al lago. Pronto se reunió una gran multitud alrededor de él, así que entró en una barca, se sentó allí y enseñó mientras la gente estaba de pie en la orilla. Contó muchas historias en forma de parábola, como la siguiente. Escuchen, dijo Yeshua. Un agricultor salió a sembrar. A medida que esparcía la semilla por el campo, algunas cayeron sobre el camino, y los pájaros vinieron y se la comieron. Otras cayeron en tierra poco profunda, con roca debajo de ella. Las semillas germinaron con rapidez, porque la tierra era poco profunda, pero pronto las plantas se marchitaron bajo el calor del sol. Como no tenían raíces profundas, murieron. Otras semillas cayeron entre espinos, los cuales crecieron y ahogaron los brotes. Pero otras semillas cayeron pero otras semillas cayeron en tierra fértil y produjeron una cosecha que fue 30, 60 y hasta 100 veces más numerosas de lo que se había sembrado. Entonces miren cómo termina Cristo su parábola. Todo el que tenga oídos para oír,
¿qué debe hacer? Escuche y entienda. O sea, ¿a quién va dirigida esta parábola que el Señor está diciendo? ¿A todo el mundo? No. Está dirigida solamente a los que tienen oídos para oír. Ok. Esta parábola, ¿qué estará diciendo Cristo acá? Dice que un agricultor tiró semillas, una cayó en terreno rocoso, otro cayó en el camino y las aves la comieron, otra cayó entre espinos y los espinos sofocaron el brote y murió. La que cayó entre rocas germinó rápidamente, pero como no tenía raíces, con el calor del sol se mareó y se murió porque no había raíces. Pero hubo otra que cayó en terreno fértil y produjo de 30, 60 y hasta 100 gramos por uno. ¿Quién es este agricultor? ¿Qué simboliza la semilla? Eso lo vamos a ver a continuación. Vamos a ver qué tiene el Señor que enseñarnos con esta parábola. Fíjense que el sembrador tiró la semilla y cayeron en distintos terrenos. Ahora, esos terrenos, cambiaron esos terrenos. Hizo algo el agricultor para que la semilla que cayó en el camino no fuera comida por los pájaros. Hizo algo el agricultor para que el terreno rocoso mejorara. Quitó el agricultor los espinos que estaban sofocando la semilla que había caído en ese terreno. Quiero que piensen bien porque el Señor está enseñando algo importante acá. Miren, vamos a leer esta misma parábola, pero vamos a verla desde el punto de vista de Marcos, capítulo 10, versículos 10 al 20. Dice el texto: más tarde, cuando Jesús se quedó a sola con los 12 y con las demás personas que había reunido, le preguntaron el significado de las parábolas. Él le contestó: a ustedes, miren lo que dice Yeshua, a ustedes se les permite entender el secreto del reino de Dios. ¿A quién se le permitía? ¿A todo el mundo? No. Oiga, ¿a quién? A ustedes. Dice Yeshua, por eso utilizo parábola para hablarle a los de afuera. O sea, Cristo quería que esos de afuera entendieran. Ustedes están entendiendo que el mensaje de Yeshua no era para todo el mundo como nos enseñaron. Aquí Cristo está diciendo que su mensaje no es para todo el mundo. Dice, a ustedes yo les hablo claramente, pero a los de afuera no. Dice, para que se cumplan las escrituras. Cuando ellos vean lo que hago, no comprenderán nada. Cuando oigan lo que digo, no entenderán. De lo contrario, o sea, si entendieran y vieran, de lo contrario, se volverían a mí y serían perdonados. Ahora, si Yeshua sabe que si ellos entienden, comprenden el mensaje, se van a arrepentir y Él los va a salvar, entonces ¿por qué Yeshua no les habla claramente a ellos? Es sencillo, porque no quería salvar a esas personas. Sigue diciendo el texto: para que se cumplan las parábolas de las Escrituras. Vamos al versículo 13. Dice, luego Jesús les dijo, si no pueden entender el significado de esta parábola, tan sencilla como la del agricultor, ¿cómo podrán entender las demás parábolas? Dice, aquí comienza Yeshua a explicar la parábola. El agricultor siembra las semillas al llevar la palabra de Dios a otros. Es decir, el agricultor son los mensajeros y también el mismo Yeshua y sus mensajeros. Sigue diciendo versículo 15, las semillas que cayeron en el camino representan los que oyen el mensaje. Claro, ¿qué es lo que
La semilla es el mensaje. Ahora, las semillas que caen en el camino representan a los que oyen en el mensaje, pero enseguida viene Satanás y las quita, o sea, les saca el mensaje. ¿Y qué hace el agricultor para que Satanás no le saque el mensaje a estas personas? ¿Qué hace? Nada. Verso 16. La semilla sobre la tierra rocosa representa a los que oyen el mensaje y de inmediato lo reciben con alegría. Ok, vamos a dejarlo ahí. Pero, versículo 17, pero sigue diciendo, pero como no tienen raíces profundas, no duran mucho, en cuanto tienen problemas, son perseguidos por creer en la palabra de Dios. Entonces dice que caen. Las semillas que cayeron entre los espinos representan a los que oyen la palabra de Dios, pero muy pronto el mensaje queda desplazado por las perturbaciones de esta vida, el atractivo a la riqueza y el deseo por otras cosas, ¿verdad? Sigue diciendo el texto. Así que no produce ningún fruto. Y las semillas que cayeron en la buena tierra, o sea que hay de entre todos los tipos de personas, hay un grupo que es buena tierra. Dice, representan a los que oyen, aceptan la palabra de Dios y producen una cosecha de 30, 60 y hasta 100 veces más numerosa de lo que se había sembrado. O sea, aquí el Señor acaba de explicar esta maravillosa parábola. Ahora, miren este cuadro, por ejemplo, que hemos puesto para que vean la comparación. Miren este cuadro. No, ¿dónde está el cuadro? Ok. Bueno, el cuadro no está el cuadro. Ok, lo que queremos presentar es lo siguiente. Miren, esta parábola del sembrador es Cristo. El campo, o sea, el sembrador es Cristo. La semilla es el Evangelio. Y los distintos terrenos son los diferentes tipos de personas. Ahora hemos visto que en esta parábola hay personas que no cambian. Sencillamente no son de salvación. Las personas que son como el terreno rocoso, ¿estas personas pueden ser salvos? No, el mensaje no haya cabida en ellos. Los que son como el camino, tampoco pueden ser salvos. Ahora, hace algo Cristo para que las personas que son como el camino no vengan las aves y se coman la semilla. Nada, Cristo no hace absolutamente nada. Ni mucho menos en los tipos de personas que son como el terreno que la semilla cae entre espinos. Tampoco Cristo limpia el terreno para que cambie. Aquí hay un solo terreno bueno y ese es el único terreno que da fruto. Fíjense que Cristo, el sembrador, no hace absolutamente nada en cada terreno. Cada terreno sigue siendo y seguirá siendo de la forma que es. Ok, vamos al próximo texto, por favor. Escuchen ahora la explicación. Vamos al próximo texto. Mateo 13, 11 al 23. Un momentito, vamos a ver. Dice el texto, a ustedes se les permite, dice Yeshua acá, a ustedes se les permite entender los secretos del reino del cielo, les contestó. O sea, ¿quién? A ustedes. Pero a otros no. Miren qué claro está hablando Yeshua acá. Dice que hay personas a quienes el Señor no le permite entender los misterios del reino del cielo. Dice, a los que escuchan mis enseñanzas se les dará más comprensión y tendrán conocimiento en abundancia. Pero a los que escuchan, o sea, a los que no escuchan,
se les quitará aún lo poco que entienden. Por eso uso estas parábolas, pues ellos miran, pero en realidad no ven. Oyen, pero en realidad no escuchan ni entienden. De esa forma se cumple la profecía de Isaías que dice: cuando oigan lo que digo, no comprenderán; cuando vean lo que hago, no entenderán. Vamos al siguiente texto. Pues el corazón de este pueblo está endurecido y sus oídos no pueden oír, y han cerrado sus ojos, así que sus ojos no pueden ver y sus oídos no pueden oír, su corazón no puede entender y no pueden volver a mí, que yo los sano, o para que yo los sane. Pero benditos son los oídos de ustedes que ven y sus oídos que oyen. Les digo la verdad, muchos profetas y muchas personas justas anhelaron ver lo que ustedes ven, pero no lo vieron. Y anhelaron oír lo que ustedes oyen, pero no lo oyeron. Escuchen ahora la explicación de la parábola acerca del agricultor que salió a sembrar. Adelante, señor director. Sí, adelante. Ok. Dice, las semillas que cayeron en el camino representan a los que oyen el mensaje y no lo entienden. Entonces, viene el maligno, arrebata la semilla que le fue entregada en el corazón, que fue sembrada en el corazón. Las semillas sobre la tierra rocosa representan a los que oyen el mensaje y de inmediato reciben con gozo y alegría, pero como no tienen raíces profundas, no duran mucho. En cuanto tienen problemas o son perseguidos por creer en la palabra de Dios, caen. Las semillas que cayeron en los espinos representan a los que oyen la palabra, o sea, la palabra de Dios, pero muy pronto el mensaje queda desplazado por la preocupación de esta vida, el atractivo de las riquezas, así que no produce ningún fruto. Siguiente. Las semillas que cayeron en la tierra buena representan a los que de verdad oyen y entienden la palabra de Dios y producen una cosecha de 30, 60 y hasta 100 veces más numerosa de lo que se había sembrado. O sea, ahí está la explicación de la parábola. Adelante. Ok, aquí está el cuadro que quería presentarles ahorita. Yeshua, dice acá, es el sembrador, ¿verdad? O sus predicadores. La semilla es la palabra de Dios y los terrenos son las distintas clases de personas. Eso es lo que esa parábola enseña. Entonces esa parábola enseña que no todo el mundo va a ser salvo. No todo el mundo está destinado a la salvación. Porque hay personas cuyo terreno no es buena tierra y el Señor no hace nada para cambiar esos terrenos. Por lo tanto, estas personas no pueden ser salvas. Ok, vamos a seguir, señor director. Bien, ahora vamos a leer Mateo 13, 24 al 30. Miren esta otra parábola, es parecida a la anterior, pero es distinta en su significado. La siguiente es otra historia que contó Jesús. Dice, el reino del cielo es como un agricultor que sembró semilla, buena semilla en su campo. Dice, pero aquella noche, mientras los trabajadores dormían, vino un enemigo y sembró malas hierbas entre el trigo. O sea, apareció otro sembrador. Y se escabulló. Y cuando el cultivo comenzó a crecer y a producir granos, la maleza también creció. Y los empleados del agricultor fueron a hablar con él, o sea, con el Señor, y le dijeron, Señor,
el campo donde usted sembró la buena semilla está lleno de maleza. ¿De dónde salió? Miren qué pregunta le hacen. Vamos al siguiente versículo. Dice Yeshua, eso es obra de un enemigo, exclamó el agricultor. ¿Arrancamos la maleza?, le preguntaron. No, contestó el amo. Si lo hacen, también arrancarán el trigo. Dejen que ambas, o sea, la mala hierba y la buena semilla, crezcan juntas hasta la cosecha. Entonces les diré a los cosechadores que saquen la maleza, la aten en manojos, la quemen y la pongan el trigo en el granero. Ok, vamos a la siguiente parte del texto. Aquí está, miren. Aquí está este cuadro que quería presentarles. Aquí el primer sembrador, ¿quién es? Yeshua. El campo es el mundo, no es la iglesia, como dicen la gente. Ay, deja que el trigo y la cizaña crezcan en la iglesia. No, el campo no es la iglesia. El campo es el mundo entero. La semilla de trigo, la buena semilla, según el significado de la parábola, son los hijos de Dios, los hijos del reino. El segundo sembrador es Satanás. Y la semilla mala o la cizaña son los hijos del diablo, sus hijos. La cosecha es el fin del mundo y los segadores son los ángeles. Entonces, entendiendo esto, comprendemos por medio de esta parábola que, primero, no todos los seres humanos, y gracias señor director, no todos los seres humanos son hijos de Dios. Así que esa frase popular que la gente dice, no, porque todos somos hijos de Dios. No todos somos hijos de Dios. Aquí dice esta parábola Yeshua que Él sembró sus hijos en el mundo, pero que también Satanás sembró los suyos. Ahora, así como el trigo jamás podrá ser cizaña y la cizaña jamás podrá ser trigo, así tampoco los hijos de Satanás jamás, escúchenlo bien, jamás podrán ser hijos de Dios. Pueden ellos pretender creer que son hijos de Dios, pero no son hijos de Dios. El Señor tiene sus hijos, que Él los plantó, y son hijos de Él. Ahora, una aclaración. Cuando el trigo se cosecha, no todo el trigo sale bueno. Hay trigo que se daña. Implica que eres llamado. Aquí los hijos de Dios son los llamados. Los llamados. Porque las cizañas no son llamados. No los llamó Cristo nunca. Ok, entonces entendiendo esto, vamos a ver el siguiente texto. ¿Qué tiene Yeshua que decir con relación a esta parábola? Ok, dice, Jesús siempre usaba historias e ilustraciones como esas cuando hablaba con las multitudes. De hecho, nunca les habló sin usar parábolas. Así se cumplió lo que había dicho Dios por medio del profeta. Le hablaré en parábolas y les explicaré cosas escondidas. ¿Desde cuándo? O sea, ¿para qué utilizaba Cristo las parábolas? Para explicar cosas escondidas desde la creación del mundo, justamente lo que vamos a comprender hoy. Luego Jesús dejó las multitudes afuera y entró a la casa. Sus discípulos le dijeron, por favor, explícanos la historia de la maleza en el campo. Jesús respondió, el Hijo del Hombre es el agricultor. O sea, aquí el agricultor uno es Yeshua, que siembra la buena semilla. La buena semilla son sus hijos. Aquí ya la semilla no es el mensaje, son sus hijos. El campo es el mundo, no la iglesia, como dicen los pastores estos ignorantes. Ay, dejen que el trigo y la cizaña crezca en la iglesia, que así dijo el Señor. No, es en el mundo, el campo es el mundo. Aquí nada tiene que ver esto con iglesia. La buena semilla representa a la gente del reino. ¿De qué reino? Del reino del cielo, los que se van a salvar.
La maleza, o sea, la cizaña, representa a las personas que pertenecen al maligno. Ok, algunas de estas personas que pertenecen al maligno pueden pertenecer a Yeshua. Quiero que entiendan eso, porque si ustedes no entienden que hay personas que sencillamente son hijos del diablo, no han entendido todavía la salvación. Seguimos leyendo. Siguiente texto. El enemigo que sembró la maleza entre el trigo es el diablo. La cosecha es el fin del mundo y los segadores, ¿quiénes son? Los ángeles. Tal como se esperaba, la maleza se quema en el fuego. O sea, fíjense que ¿para qué fue plantada la maleza o la cizaña? Para ser quemada en el fuego. O sea, esta gente, los hijos del diablo, la única razón por la cual existen en el mundo es para alimentar el fuego del Señor al final. Miren, aquí lo está diciendo Cristo. La maleza, dice, se prepara y se quema en el fuego, así en el fin del mundo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y ellos quitarán del reino todo lo que produzca pecado, dice. Y a todos aquellos que hagan lo malo, los ángeles los arrojarán al horno ardiente, donde habrá llanto y rechinar de dientes. Entonces los justos brillarán como el sol en el reino de su Padre. Todo el que tenga oídos para oír, ¿qué debe hacer? Escuchar y ¿qué? Y entender. Vamos a la siguiente parte del texto. Ok, dice, el reino del cielo es como un tesoro escondido que un hombre escondió en un campo, descubrió en un campo. En medio de su entusiasmo, lo escondió nuevamente y vendió todas sus posesiones a fin de juntar el dinero suficiente para comprar el campo. Fíjense que esta parábola enseña que el reino de los cielos, gracias señor director, el reino de los cielos no está disponible para todo el mundo, está escondido y solo lo hallan aquellos que cavan. Entonces, más que claro, el Señor está enseñando acá que hay personas que son hijos de Satanás desde que nacen y hasta que se mueran serán hijos de Satanás. Es más, miren, hay una expresión popular que dicen acá en mi país que dicen que hay gente que está en el mundo para que haya más. Y es verdad, hay gente que está en el mundo para que haya más. Hay gente que está en el mundo sencillamente para que el Señor manifieste su brazo poderoso y los destruya al final del tiempo, porque no son hijos del Señor. Ahora entienden ustedes por qué cuando el Señor mandó a Israel a conquistar naciones, decía destruye todo, niños, mujeres, ancianos, porque ninguno de esos idólatras, de esos paganos, eran sus hijos, eran hijos de Satanás, eran cizañas. Mateo 7, 15 al 23. Vamos a ver qué sigue diciendo Yeshua. Ten cuidado de los falsos profetas que vienen disfrazados de ovejas inofensivas. Estos que vienen disfrazados de ovejas, ¿son ovejas? No, no son ovejas. Son lobos feroces que se disfrazan. Para poder aparentar ovejas, tienen que disfrazarse porque no pueden ser oveja. Son lobos. Pero en realidad son lobos feroces. Puedes identificarlos por su fruto, es decir, por la manera como se comportan. ¿Acaso puedes recoger uva de los espinos o higos de los cardos? No. Miren qué directo es el Señor. No. El que es cardo nunca dará buen fruto. El que es un espino tampoco. Acá los únicos que dan buen fruto son los que son de buena semilla. Un buen árbol produce buenos frutos. Y un mal árbol, ¿qué hace? Producir frutos malos. Un buen árbol no puede jamás producir frutos malos.
y un árbol malo jamás, nunca puede producir frutos buenos. Por lo tanto, todo árbol que no produce frutos buenos se corta y se arroja al fuego. Entonces, estos árboles malos, ¿para qué fueron creados? ¿Para qué? Para ser arrojados ¿a dónde? Al fuego. Más que claro. O sea que, verso 20, vamos a leer el verso 20 en adelante. Dice, así es, de la misma manera, puedes identificar un árbol por su fruto, puedes identificar a la gente por sus acciones. No todo el que me llama Señor, Señor, entrará en el reino del cielo. Solo entrarán aquellos que verdaderamente hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Y este texto, más que eso, dice que al cielo solamente van a entrar los que son la voluntad del Padre. Es lo que dice en realidad. El día de juicio muchos dirán, Señor, en tu nombre profetizamos, expulsamos demonios en tu nombre, e hicimos muchos milagros en tu nombre. Pero miren lo que responderá el Señor. Pero yo les responderé, nunca los conocí, aléjense de mí, ustedes que violan las leyes de Dios. Entonces, cuando Cristo conoció a estos que en su nombre echaban demonios, a estos que en su nombre hicieron muchos milagros, a estos que en su nombre profetizaron, ¿cuándo dice Cristo que los conoció? Nunca. No fue que ellos estaban en el camino y se desviaron. No, es que dice Cristo, yo nunca los conocí a ustedes. Siempre fueron hijos de Satanás. Pero miren, estas personas creían ellos que eran hijos de Dios, porque dicen tu nombre, Señor, y miren todo lo que hicieron en el nombre del Señor. Profetizaron, echaron fuera demonios, ¿y qué más dice acá? Hicieron muchos milagros en su nombre. ¿A qué iglesias se les parecen esas tres características? ¿No será que todas esas iglesias están llenas de hijos de Satanás? El que tenga oídos para oír, que oiga. Bien, de esta parábola que hemos leído acá, podemos aprender varios puntos. Primero, la soberanía de Dios en predestinar. No todos los seres humanos están predestinados para la salvación. Es lo que vemos acá claramente y que vamos a demostrar con toda la Escritura, porque este tema apenas comienza. Segundo, la soberanía de Dios en la formación de cada ser humano. Es decir, el Señor elige los componentes de los cuales nosotros estamos compuestos y nos engendra, nos forma en el vientre de nuestras madres. Por eso dice que el sembrador uno sembró sus hijos, pero el sembrador dos también sembró hijos suyos. O sea que en el vientre de cada mujer está una semilla o de Dios o de Satanás. Directamente. Si es una semilla de Satanás, jamás tendrá oportunidad de ser una buena semilla. Pero jamás. Tercero, la soberanía de Dios en llamar. O sea, Dios no llama a todos. Dios llama ¿a quién? A muchos. A muchos. Y esos muchos son sus hijos. Ahora, no todos sus hijos son elegidos. Muchos de sus hijos tienen la elección de seguirle o no, pero son llamados, pero no todos los llamados son elegidos. La decisión al llamado es personal. O sea, aquí no hay gracia irresistible de que si el Señor te predestinó para salvación, hagas lo que hagas, te vas a salvar. No. Ahora, si el Señor te predestinó para perdición, si eres un hijo de Satanás, hagas lo que hagas, vires o tornes, no se vista que usted no va. Pero si el Señor te predestinó para salvación y te llamó, eso no quiere decir que te vas a salvar.
tienes que tomar una elección, porque el Señor te dio la elección de elegir la vida para que vivas o la muerte. Ay, si eligieras la vida para que vivas tú y tu descendencia, dice el Señor. Bien, quinto, sexto, los hijos de Dios, predestinados para salvación, pueden rechazar el llamado. O sea que para los llamados ser salvo se requiere ¿qué? Perseverancia. Por eso Yeshua dice, el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Pero el que persevere ¿de cuáles? ¿De entre cuáles? De los llamados. De los llamados. Yeshua nos llama a todo el mundo. Y por último, Satanás, o sea, los hijos de Satanás, no están predestinados a la salvación. Ellos pueden creer que están predestinados o llamados, pero Yeshua dice que nunca los conoció. O sea, no hubo un momento en la historia del mundo que los haya conocido. Dice, nunca los conocí. Y si nunca los conoció, ¿ustedes creen que Yeshua es mentiroso? Nunca, en ningún momento. Miren, les voy a mostrar la tierra con un diluvio, porque se destruirá, respira, todo lo que hay en la tierra morirá, pero confirmaré mi pacto contigo. O sea, ¿con quién es ese? Con Noé. Así que entra o entren en la barca tú, tu mujer, tus hijos y sus esposas. El mensaje de Noé de salvación, ¿para quién era? ¿Para todo el mundo o para un grupo específico? ¿Mandó el Señor a Noé a predicarle a todo el mundo? Como enseñan las iglesias mentirosas, que Noé duró 120 años predicándole al mundo, diciéndole que se arrepintieran. Todo eso es mentira. Aquí el Señor le dice a Noé, prepara un arco para que te salve tú y tu familia. Si Noé metía en el arca a uno de estos hijos del diablo, hasta él mismo corría riesgo en la salvación. Noé no podía meter en el arca a alguien más de la orden que Dios dio. Ahora, ¿de qué descendencia era Noé? ¿De la descendencia de Caín? No, de la descendencia de Set. De Set. Noé era bisnieto de Enoc, que era séptimo desde Adán. Y Enoc es del linaje directo de Set. Muy bien, ya me quedan solamente 5 minutos. Voy a presentar, a enfatizar este punto, porque quiero que quede bien claro, la salvación siempre el Señor le entrega a un grupo, no a todo el mundo. Génesis 7.1. Génesis 7.1. 7 minutos. Correcto, gracias. Dice, cuando todo estuvo preparado, el Señor le dijo a Noé, entra en la barca con toda tu familia, porque puedo ver que entre todas las personas de la tierra, ¿cuántas personas justas había? ¿Quién era el único hijo de Dios que quedaba vivo en la tierra en los días de Noé? ¿Quién? Noé. Era el único trigo que había ahí. Y su familia. Y su familia. Así que está más que claro que el Señor acá está mostrando una predestinación absoluta. Absoluta. Muy bien, me quedan unos minutos y quiero hablar sobre la predestinación de Israel. Dios seleccionó a Israel como su pueblo y todas las demás naciones del mundo se las encargó a los ángeles caídos, y es lo que voy a demostrar ahora. Por lo tanto, todas esas naciones eran hijos directos de Satanás. Miren, Deuteronomio capítulo 32, versículo 1 al 12. Vamos en los pocos minutos que nos quedan a, por lo menos, abarcar este punto. Deuteronomio 32, 1 en adelante.
Dice, escuchen, oh cielos, y hablaré, oh tierra, las palabras que digo. Que mi enseñanza caiga sobre ustedes como lluvia, que mi discurso se asiente como el rocío, que mis palabras caigan como lluvia sobre pastos suaves, como llovizna delicada sobre plantas tiernas. Proclamaré el nombre del Señor, qué glorioso es nuestro Dios. Y digo, amén. Él es la roca y sus obras son perfectas. Todo lo que hace es justo e imparcial. Él es Dios fiel y nunca actúa mal. Qué justo y recto es Él. Vamos al siguiente texto, por favor. Siguiente texto, por favor, señor director. Ok. Estamos viendo en este texto cómo el Señor va a mostrar la preelección de Israel. Verso 5 dice, pero ellos, o sea, Israel, se comportaron de manera corrupta con él, cuando actuaron con tanta perversión. Estos hijos de Dios salieron malos. El hecho de que seamos hijos de Dios no nos garantiza que seamos necesariamente buenos del todo. Son una generación engañosa y torcida. ¿Es así como le pagas al Señor, pueblo necio y sin entendimiento? ¿No es Él tu Padre quien te creó? Ok, mantengan ese texto en mente para que vean qué es realmente lo que dice ese texto, porque hay mucha profundidad allí. Verso 9, pues el pueblo de Israel pertenece al Señor. Ok, si el pueblo de Israel pertenece al Señor, ¿a quién pertenecen los demás territorios y naciones de la tierra? Está claro, ahí lo está diciendo. Está diciendo que quien pertenece al Señor, ¿quién es? Israel, dice. Jacob es su posesión más preciada. Él lo encontró en un desierto, en un páramo vacío y ventoso, lo rodeó y lo cuidó, lo protegió como a sus propios ojos, como un águila que aviva sus polluelos y los revolotea sobre sus crías. Así desplegó sus alas para tomarlo y alzarlo y llevarlo a salvo sobre sus plumas. El Señor, solo Él, guió el pueblo y no siguió a dioses ajenos. Entonces está más que claro acá que el Señor está diciendo que Israel era su pueblo y que las demás naciones de la tierra no son su pueblo. Ok, hay una pantalla que está ahí, antes de irme quiero presentarla, por favor, que son de los textos del versículo 28. Miren, este texto, fíjense lo que dice. El versículo 8 dice, el capítulo 32, que Dios dividió los pueblos de la tierra según el número de los ángeles de Dios. Pero ¿qué ángeles de Dios son estos? De los ángeles de Dios caídos. Y ahí les dejo la pantalla. El próximo Shabbat se lo voy a presentar otra vez para que lo vean. Fíjense que se le entregó a quién, a los ángeles que caídos. Así que por lo tanto, hermano, no todo el mundo es hijo de Dios. El Señor tiene sus hijos y sus hijos son los únicos que tienen oídos para oír y ojos para ver. Lo que hemos presentado hoy hasta el momento, tú no lo comprendes. Estás luchando con eso. Voy a orar.
paso.